Proverbios capítulo número 23, por favor, hermanos, Proverbios 23. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios 23. Versículo número 13, hermanos, al versículo 22. Proverbios 23, versículos 13 al versículo 22. Proverbios 23, versículos 13 al versículo 22. Vamos a tomar nuestros asientos, hermanos. Vamos a poner atención a lo que la palabra del Señor quiere mostrarnos, hermanos, en esta tarde. Y dice así las escrituras, hermanos, Proverbios 23, versículo 13 al 22. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice así: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Todos, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la desprecies. Vemos, hermanos, en estos versículos el método o los métodos bíblicos para disciplinar a nuestros hijos. Me llama la atención, hermanos, el versículo número 15 y 16. Note usted el deseo de un padre de que sus hijos anden en el camino correcto. Dice el 15 y 16: hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Hermanos, tener hijos temerosos de Dios es un gran descanso. Tener hijos que conocen de la palabra de Dios, que su niñez, su juventud, su vida adulta es regida por los principios de la palabra de Dios, hermanos, es un gran descanso. Es una dicha que no se puede comparar con nada, hermanos. Pero es triste, hermanos, es doloroso también a la vez cuando esos hijos, hermanos, no caminan en el temor de Dios. Recuerdo, hermanos, a Elí, el sacerdote. Dice la Biblia, lo vimos la semana pasada, que él nunca le fue a la mano a sus hijos. Y sus hijos murieron, hermanos, de fea forma. Ellos violaron los mandamientos de Dios, ellos deshonraron las ofrendas, ellos ultrajaron, hermanos, el altar, ellos hicieron cosas terribles en el templo. Pero note que Dios, cuando habla a Samuel, le dice a Samuel que no solo Ofni y Fines iban a ser castigados, sino que también Elí sería castigado porque nunca les estorbó. Hemos dicho, hermanos, a lo largo de estas semanas, en esta serie de disciplina a los hijos, que la disciplina es nuestra responsabilidad, es nuestro deber. Y nosotros como padres tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Alguien alguna vez dijo, cuando disciplinó a su hijo: esto me duele más a mí que a ti. Hermanos, la disciplina no debería ser un dolor para nosotros. La disciplina debería de ser un momento de descanso para nosotros y para nuestros niños. Ahora, vimos la semana pasada los métodos antibíblicos, incorrectos, cuando disciplinamos a nuestros hijos. Veíamos el uso o el mal uso de la ira, la disciplina desmedida, hermanos, el uso de la fuerza, la violencia, los métodos erróneos como el soborno y otras cosas, hermanos, la permisividad. Vimos cosas que no son disciplina, que lo único que han hecho, hermanos, es afectar más y dañar más al corazón de nuestros hijos.
Pero ahora, hermanos, tanto este domingo como el siguiente, vamos a ver los métodos bíblicos que hay para disciplinar a nuestros hijos. Y en el Proverbios 23, versículo 13 al versículo 22, vamos a ver los dos métodos bíblicos que hay. Vamos a ver el primer método. Mire lo que dice versículo 13 en delante. Este lo veremos la semana que entra, ya que, hermanos, requiero más tiempo para este tema. Pero dice el 13: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. El primer método bíblico para disciplinar a nuestros hijos es el uso de la vara. Ahora vamos a ver la semana que entra qué es la vara, el método correcto de la vara, cuál es el propósito de la vara y en qué edades la vara es necesaria usar. Porque, hermanos, hay padres de familia que tienen ya hijos jóvenes, grandes, ya incluso hijos ya a punto de casarse. Y, hermanos, hay métodos que tenemos que buscar usar. Pero el método que vamos a ver en esta noche, hermanos, en esta tarde, versículo número 19, por favor, hermanos, al 22, es el siguiente. Dice: oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Este método que vamos a ver el día de hoy, hermanos, se llama la comunicación. Note cómo el padre le llama a su hijo, y lo vemos en Proverbios repetidamente. Este artículo, hermanos, oye, este verbo oye, 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 atiende, escucha mi voz, pon atención a mis palabras, déjame instruirte, déjame decirte el camino por el cual tú debes andar. El verso 22 dice: oye a tu padre que te engendró, y cuando tu madre fuera ya anciana, no la menosprecies. No tomes en poco sus consejos, no tomes en poco su forma de decirte las cosas. Queridos hermanos, ya grandes, casados, jóvenes que ya sienten que están en una edad adulta, llegamos incluso a veces a decirle a nuestros padres: usted ya no se mete en mi vida, yo ya estoy grande, yo ya sé lo que tengo que hacer. Pero nunca debemos menospreciar, aun cuando nuestros padres envejezcan, aunque ya no vivamos con ellos, hermanos, siempre es bueno escucharlos. Siempre es bueno escuchar sus consejos, nos librarán de muchas cosas. Hermanos, vamos a ver el método bíblico para disciplina. Y en primer lugar vamos a ver la comunicación. La semana que entra veremos el uso de la vara. Padre, bendice tu palabra. Habla a nuestros corazones, Señor, en este día. Señor, dame sabiduría, Padre, y también y gracia para poder hablar de este tema tan, a la vez parece sencillo, pero es tan complejo. Señor, ayúdanos a ponerlo en práctica, sobre todo, Padre Celestial. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Cuando hablamos de métodos bíblicos, hermanos, nos estamos refiriendo a las instrucciones que las Escrituras nos marcan como medio para ejercer la disciplina hacia nuestros hijos. Los métodos bíblicos son aquellos que el Señor en su soberanía, hermanos, Él nos reveló, Él los inspiró para que nosotros los ejecutáramos, hermanos, para con nuestros hijos. Y tal como veremos la semana que entra, hermanos, uno de esos métodos que la sociedad o aquellos expertos han tratado de quitar, han tratado de dejarlo como algo malo, hermanos, ha sido el uso de la vara, precisamente. Algunos hermanos mencionan que este método, sobre todo el método de la vara, hermanos, lo único que ha traído es dolor y sentencia al corazón de nuestros hijos. Pero, hermanos, más bien no es que el uso de la vara traiga dolor a nuestros hijos, sino en la manera incorrecta en la que muchas veces nosotros hemos disciplinado a nuestros hijos. Muchos los hemos, como vimos la semana pasada, lo hemos hecho con ira, lo hemos hecho a base de gritos, lo hemos hecho a base de insultos, lo hemos hecho a base de pellizcos, lo hemos hecho a base de jalón de pelo. Hermano, ninguno de esas áreas, ninguna de estas prácticas es un método bíblico. Eso no es la vara.
Por eso, hermanos, quedamos confundidos respecto a la disciplina de nuestros hijos. La sociedad, aquellos expertos han añadido métodos o han hablado de métodos que están muy lejos, hermanos, de ser lo que son métodos bíblicos. Ellos apelan a la psicología, a lo superficial, a la conducta exterior, pero ellos no van hacia el verdadero problema. Ellos no atacan la raíz del problema de nuestros hijos. Y es lo que vamos a ver, hermanos, en esta sesión y en la sesión de la semana siguiente, que tenemos que hacer uso de los métodos que Dios nos dejó en su palabra para instruirlos a ellos. Ahora, recuerde una cosa, hermanos, dijimos que la palabra disciplina significa instruir, significa corregir, significa, hermanos, el hecho de educar, de criar. Eso es disciplina. Tratamos de llevar a nuestros hijos a un conocimiento pleno de la palabra de Dios. Tratamos de mostrarles el camino, el sendero de la vida que tienen que llevar, la forma en que tienen que conducirse. Y vamos a tratar nosotros como mentores, como maestros, como padres, tratar de guiar a esos niños en esa dirección. Y la manera de hacerlo, hermanos, es la disciplina. Ahora, hermanos, me temo que muchos padres hoy en día ya no están usando la disciplina, o algunos la usan de manera incorrecta. Ahora, ¿cuál es el primer método, hermanos, que es el que vamos a ver esta noche? La comunicación. Muchas veces hemos hablado de la comunicación en el matrimonio, la comunicación en ámbitos sociales, la importancia de la comunicación para la entrega de información, pero también para la comprensión, para tratar de tener una mejor calidad de vida en la sociedad. Pero, hermanos, si hay algo que carece mucho en los hogares modernos, en los hogares cristianos, sobre todo, hermanos, en nuestra cultura, es la falta de la comunicación con nuestros hijos. Podemos hablar con nuestro cónyuge, podemos hablar con compañeros del trabajo, podemos hablar entre hermanos de la iglesia, podemos platicar con otra gente, pero las personas con las que menos platicamos es con nuestros hijos. Recientemente una madre de familia me dijo: pastor, ¿podría usted hablar con mi hijo porque está teniendo ciertas conductas que no me gustan, que no son correctas? Y la verdad, pastor, ya no sé qué hacer. Me encuentro completamente entre la espada y la pared. Ya no sé cómo reaccionar. Y mi respuesta fue: hermana, ¿por qué usted no ha hablado con él? No, pastor, es que eso es muy difícil. Yo no entiendo, yo no sé cómo hablarle, yo no sé cómo llegarle, yo no sé qué hacer. Y me generó una pregunta y que le volví a hacer. Le dije: hermana, entonces, desde que su niño, de su niña estaba pequeña, ¿usted nunca ha platicado con ella? O sea que eso usted me está dando a entender que desde ahorita que tiene el problema hasta desde que era pequeña, ¿usted nunca se ha comunicado con ella? Hermanos, la realidad es que muchos padres de familia no se comunican con sus hijos, no hablan con ellos, los ven como irrelevante. Mira, la típica niña viene: mira, papá, fíjate que en la escuela hicimos este dibujito. ¿Y qué hacemos nosotros? Ah, sí, estoy cansado. Sí, está bien. Ah, qué bonito, mija, qué bonito. No somos capaces de poder prestar atención a lo que el niño nos está tratando de transmitir. Somos personas evasivas con ellos. Somos personas que no queremos, hermanos, que ellos nos hablen. Incluso, hermanos, cuando los hijos llegan a una edad en la cual empiezan a preguntar, porque empiezan a entrar en una edad en la que quieren explorar, quieren conocer cosas. Oye, papá, ¿por qué esto? Ya viene la edad de los porqués. ¿Por qué aquello? Mira, papá, esto, ¿qué significa aquello? Oye, papá, en la escuela un niño dijo esto. Oye, papá, mira, en la escuela, fíjate que le pegué a un niño porque me estaba molestando, etcétera. Cualquier cosa que el niño te diga. Y muchos de nosotros decimos: sí, hijo, está bien. Mira, ten el celular para que no me molestes. Déjame ver el fútbol, déjame ver la tele. Hijo, déjame dormir, estoy muy cansado. Y llegamos a cercenar la voz de nuestros hijos. Y cuando ellos crecen, cuando ellos ya son jóvenes, adultos, queremos que ellos nos hablen ahora, y ahora ellos ya no quieren hablar con nosotros, porque desde pequeños les fomentamos la idea de que no me interesa su conversación, para mí no es interesante. Veamos en la mañana algo que tiene mucho que ver con esto en la familia.
Cómo nuestro corazón está tan habituado a nuestra propia vida, gira en torno a nuestro materialismo, que no solo descuidamos nuestra comunión con Dios, que eso ya fue lo que vimos en la mañana, descuidamos ahora nuestra comunión con nuestra familia. Y entonces la familia, hermanos, y nuestra vida cristiana es un completo y rotundo desastre. Y no culpemos al trabajo, no culpemos al tiempo extra, no culpemos a la familia. Hermanos, la culpa la tenemos nosotros mismos. Alguna vez escuché a una mamá decirle a su hijo: es en vano hablar contigo, tú no entiendes, solo a golpes entenderás. ¿Te suena este tipo de frases? A mí sí. Porque a veces llegamos a decirle a nuestros hijos que a palabras no entienden. Es que ya hablé con él, pastor, muchas veces, pero no entiende. Yo creo que este niño lo que necesita es que lo agarre a golpes para que entienda. Y yo te pregunto, hermano, ¿quién dijo que los golpes van a ayudar a que los hijos entiendan? Porque aunque veamos a ver la vara, si el corazón de nuestros hijos no está siendo pastoreado, la vara tampoco va a tener ningún funcionamiento. Ellos no van a aceptar la disciplina. Ellos no van a recibir esa disciplina. Ahora, hermanos, algo que irá en contra de la disciplina es que muchos padres, en lugar de disciplinar a nuestros hijos, los alentamos a que hagan lo contrario a lo que les hemos dicho. Muchos padres les enseñamos a nuestros hijos a desobedecer. No, a esa maestra no le hagas caso, házmelo a mí. No, a él no le hagas caso, házmelo a mí. Hermanos, el niño tiene que aprender a entender que donde vaya, él tiene autoridades. Claro que si le piden algo que va en contra de la ley de Dios o algo que afecte su integridad física, por supuesto que tenemos el derecho de decirles: no lo permitas. Pero mientras sean normas y reglamentos de cualquier institución en la que él esté, él tiene que aprender a obedecer. Y muchos de nosotros, en vez de enseñarle lo positivo, le enseñamos lo negativo. Y la comunicación no la usamos para lo positivo, la usamos para lo negativo. En vez de decirle a nuestros hijos el por qué tienen que hacer esto, les decimos que hagan lo contrario. Y ahí es cuando sí queremos comunicarnos con ellos, solamente para que hagan lo contrario a lo que se les ha pedido hacer. Hermanos, pareciera que nosotros mismos alentamos esto. Ahora, la comunicación nos va a permitir de una manera más clara y completa poder llegar al corazón de nuestros hijos, comprender cuáles son las luchas que tienen en su corazón, sus motivaciones, las intenciones que tienen, las metas, los propósitos, los planes que hay en ellos. Y esto, hermanos, cuando nosotros conocemos el corazón de nuestros hijos, esto nos va a abrir un camino muy amplio para atacar el verdadero problema de su conducta. Por ejemplo, cuando usted va al médico porque usted se siente mal, porque a lo mejor tiene algunos síntomas que le están sintiendo sentir malestar, usted lo que hace es que va al médico, se sienta con el médico y el médico le hace una serie de preguntas. Pueden ser diferentes, pero las más comunes es: ¿qué te duele? No, pues me duele esto. ¿Y desde cuándo te empezó a doler? ¿Qué comiste? ¿A qué horas saliste? ¿Saliste al aire frío? ¿Comiste algo de la calle? ¿Cuánto tiempo tienes con este problema? ¿Ya te hiciste algunos estudios? ¿Estás tomando medicamento controlado? Etcétera, etcétera. Cualquier pregunta. Los médicos hacen preguntas no porque tengan la intención de meterte en tu vida, o no porque ellos quieran indagar en tu vida a ver si eres disciplinado o no. Los médicos te preguntan esa serie de cosas para poder darse una idea, abrirse camino para mirar cuál es la raíz del problema de esos síntomas. Hermanos, cuando nosotros nos enfermamos, no es el dolor de cabeza el problema, no es el dolor de panza el problema, no es a lo mejor la fiebre alta el problema. Esos son síntomas, son algunas cosas secundarias, eventos secundarios que pasan en nuestro cuerpo como reacción a algo que no está bien en el organismo. Puede ser una bacteria o puede ser un virus. Y el médico te tiene que preguntar. Entonces, si en esas preguntas él no le halla el problema, manda a hacer un estudio que le pueda revelar a mayor profundidad cuál es el problema o el área de tu organismo que está fallando. Pero eso es comunicación. Él te hace preguntas de tal manera que tú le respondas para él poderte ayudar a diagnosticar cuál es el problema y el tratamiento que tú necesitas en ese problema.
Es de la misma manera con nuestros hijos. Nosotros necesitamos llegar a la raíz del problema de su corazón. A ver, hijo mío, esto que estás haciendo no está bien. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué fue lo que te llevó a robar ese dinero? ¿Qué fue lo que te llevó a golpear a tu compañero? ¿Qué fue lo que te llevó a mensajearte con ese lenguaje obsceno? ¿Qué es lo que te está llevando a que te comportes de esa manera? El padre tiene que comunicarse con su hijo para tratar de saber cuáles son sus motivaciones, sus intenciones, la realidad de lo que hay en su corazón. Y mira, hermanos, ellos delante de nosotros pueden actuar de una manera, pero afuera pueden reaccionar y actuar de otra manera. Tú dirías, bueno, y esos jóvenes son hipócritas. No, hermanos, es que el corazón de ellos no te lo revelan a ti, lo han revelado allá afuera. Más bien es que tú no los conocías. Es completamente diferente. La comunicación, hermanos, es parte fundamental de la disciplina. Como vemos aquí en el autor de Proverbios en 23, 19 al 22, ya lo leímos ahorita. El padre lleva a su hijo a hacerle una pregunta: escúchame, hijo, pon atención a mis palabras, pon atención a mis consejos. El padre está hablando con su hijo. Tú lo puedes ver en Proverbios 4, en Proverbios capítulo 1 y versículo 8. El padre constantemente le dice a su hijo: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Hijo mío, apártate de los tales. Veíamos aquí en el versículo número 20: hijo mío, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y su sueño hará vestir vestidos rotos. Vemos a un padre constantemente en Proverbios hablando con sus hijos y dándole instrucciones. Ahora, ¿qué se busca con la comunicación? ¿Cuál es el propósito de la comunicación? Mira ahí mismo en Proverbios 23, verso 26. Este es el propósito de la comunicación. Y en ese mismo contexto de Proverbios, dice así en el versículo 26: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Ese es el propósito de la comunicación. Que mis hijos me puedan entregar su corazón. Y cuando hablamos del corazón, no estamos hablando en sentido metafórico, hermanos, no del órgano, sino estamos hablando de sus verdaderos deseos, de sus verdaderos anhelos, de sus intenciones. Quiero conocerte, cómo eres realmente, con qué batallas, con qué luchas, cuáles son tus tentaciones, cuáles son tus batallas espirituales, emocionales, qué está pasando dentro de ti. Recuerden lo que Cristo dijo: del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las blasfemias. Muchos padres nos engañamos y decimos: ¿por qué mi hijo es así? Porque su corazón es perverso, hermano, desde su juventud. La comunicación me va a ayudar a que mi hijo pueda abrir su corazón y me lo pueda dar a mí. Cuando yo era soltero, hermanos, y los solteros de aquí pueden saberlo perfectamente, cuando éramos solteros era más factible poderle abrir el corazón a un amigo, a una amiga, que a nuestros propios padres. Y la gran mayoría lo hicimos. La gran mayoría hablamos con un amigo o amiga de la escuela o del trabajo. La gran mayoría lo llegamos a hacer, y muchas veces no se lo dijimos a nuestros padres, y le ocultamos a nuestros padres lo que a nuestros amigos sí les habíamos contado. Hermano, no dude usted, querido padre de familia, que sus hijos platican cosas que usted no sabe. ¿Por qué? Porque se comunican más con sus amigos, amigas, que con usted. Usted debe de ser la principal fuente de comunicación. Ahora, hermanos, ¿de quién debe de nacer el interés de la comunicación? ¿De los hijos o de los padres? Hermanos, tiene que ser de ambos. Pero cuando los hijos están pequeños, quien debe de tomar la iniciativa es el papá y la mamá. Y desde aquí ya estamos mal. Hermanos, la comunicación no es un monólogo, es un diálogo. Y dentro de las normas de comunicación, en un diálogo tiene que existir un emisor y tiene que existir un receptor. El emisor es el que envía el mensaje y el receptor es el que lo recibe, el que lo escucha, y después se cambia. Ahora el emisor se convierte en receptor y el receptor se convierte en emisor. Uno de los problemas de la comunicación con nuestros hijos es que creemos saber por qué se comportan de la manera en la que lo hacen. Te voy a poner un ejemplo.
Llega el papá y dice: ay, Santiaguito ya se metió al cuarto a llorar otra vez. Ya sé lo que le pasa a Santiaguito, amor, no te preocupes. Santiaguito es un hombre tan chipil, es un niño tan chipil, tan consentido, que por todo llora. Ahorita voy a ir, voy a tocar su puerta y lo voy a regañar para enseñarle que él es hombre y que los hombres no deben de llorar. Y ahí va el papá, según él, toca la puerta a Santiaguito, le abre y le dice: a ver, mijo, ya no quiero verlo llorando, no sea llorón, los hombres no lloramos. Y sale el papá lavándose las manos y dice: ya ataqué el problema, Santiaguito es chipil, se lo voy a quitar. Tú llegaste a regañar a Santiaguito porque tú creíste que Santiaguito era chipil y por eso lloraba. Pero lo que tú no sabes es que Santiaguito ha llegado de la escuela con varias semanas pasando por lo que le llaman hoy bullying o abuso infantil. Santiaguito no llora porque sea chipil, llora porque alguien lo está molestando en la escuela. Pero ¿qué hacemos nosotros? Yo ya sé lo que le pasa. No necesito que me hable, yo ya sé lo que le pasa. Y a todas esas mamás, hermanos, orgullosas, soberbias, dicen: yo con verlo, yo sé lo que anda haciendo este. Yo con la mirada sé lo que hace. Y después, cuando los hijos hacen cosas que tú no sabes, ay, hermanos, te llevas un chascote. Madres de familia que dicen: yo sí sé lo que mis hijos andan haciendo, a mí no me van a jugar el dedo en la boca, a mí no me van a ver la cara de tonta. Hermanos, te la ven. Con todo respeto, hermanos, se la ven. Porque usted cree que conoce el corazón de su hijo. Usted cree que conoce y sabe los motivos por los cuales sus hijos son así. De seguro este ha de andar de volado, de seguro este ha de andar haciendo esto, de seguro aquel ha de andar así. No, hermanos, no hagas hipótesis o novelas en tu cabeza. Habla directamente con tu hijo. ¿Qué le está pasando? ¿Por qué está reaccionando así? Eso es lo que necesitamos en la comunicación. Cuando el padre se presenta con el niño, lo hace desde su propia perspectiva, lo comienza a regañar, le comienza a decir las cosas por las cuales él cree que está haciendo esto. Y entonces lo que el niño hace, el joven hace, es que empiezan a cerrar el corazón. Incluso muchos de tus hijos te han de haber dicho: mamá, usted ni sabe, ya me estás regañando y ni sabes lo que me está pasando. Y cierran la puerta. A mí me ha tocado escuchar eso: mi mamá ni sabe. Y es feo. El doctor Ted Tripp, en su libro Cómo pastorear el corazón de un hijo, dice: la excelencia del arte de la comunicación no consiste en aprender a cómo expresar los pensamientos propios, sino aprender a entender los pensamientos del otro. Y el apóstol Santiago nos enseña un principio vital si queremos tener una buena comunicación con nuestros hijos. Mire Santiago capítulo 1, versículo 19, por favor. Si queremos tener una buena comunicación con nuestros hijos, tenemos que tomar, hermanos, el punto de vista que Santiago nos da en el 1:19. Esta es la base de una buena comunicación. Como dice el doctor Ted Tripp, no se trata de exponer mis pensamientos, sino aprender a entender los pensamientos del otro. Santiago 1:19 dice de la siguiente manera. ¿Ya lo tienen ahí, hermanos? Santiago 1:19 dice así, hermanos: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para ¿qué, hermanos? Para hablar, tardo para airarse. Necesitamos aprender a oír. Una norma de la comunicación básica es que tengo que aprender a escuchar antes de emitir un juicio, escuchar antes de emitir un criterio, escuchar antes de decir cualquier cosa, antes de llegar con el látigo en la mano, insultar a nuestros hijos porque no han hecho lo que les pedí hacer. Tengo que aprender a escuchar qué está pasando en su vida. Hermanos, un pastor tiene que aprender a escuchar a la congregación. Tiene que aprender a ver qué le duele a la oveja.
Tiene que aprender a escuchar qué está pasando en el entorno. Tienes que conocer el contexto de lo que está sucediendo. Hermanos, mire, usted ya fue hijo alguna vez, lo sigue siendo, claro, pero usted ya vivió con sus padres alguna vez. Y hermanos, muchos de nosotros estamos frustrados porque siempre papá y mamá nos regañaban, nos castigaban sin antes escucharnos. ¿No es cierto? Que muchos nos enojábamos porque prefería escuchar la queja de la vecina antes de escuchar lo que yo le podía decir. Mire lo que dice Proverbios 18:13, hermanos. También Proverbios nos da un consejo en cuanto a esta norma de comunicación. Proverbios 18:13. Proverbios 18:13. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí. Dice la palabra del Señor: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad. ¿Y qué, hermanos? Propio. La Nueva Versión Internacional lo traduce de la siguiente manera: es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Esa es la norma básica de la comunicación, hermanos. Dice el pastor Ted Tripp: el objetivo de la corrección no es expresar cómo te sientes acerca de lo que tus hijos hicieron o dijeron, sino que debes entender lo que está sucediendo dentro de ellos. Y como las escrituras dicen que de la abundancia del corazón habla la boca, debes relacionarte con tus hijos para saber qué está pasando en su interior. A nosotros no nos importa el interior, a nosotros nos importa solamente el exterior. Yo conocí un pastor, hermanos, que tenía a su hijo sentado como un soldadito. Ese niño se sabía todos los salmos de memoria, capítulos completos. Se sentaba en los cultos. Un niño de la edad de Iker sentado como soldadito, bien peinado, hasta peinado de soldado tenía el niño. No se movía, no respiraba. Yo lo veía y decía: este niño está muerto en vida, ¿o qué onda? No se movía, era un niño así. Y tú decías: wow, qué tremendo hermano, qué gran hijo tiene. Mira nomás lo educado que es. Pero cuando vi la realidad, ¿sabes por qué ese niño se sentaba como soldadito en los cultos y no hablaba, no respiraba casi? Porque sabía que si se movía un poco o se quejaba un poco, papá llegaría en la casa en la noche y le daría, no disciplina, le daría una tremenda reprimenda. Muchos hijos, hermanos, cambian su conducta, como vimos la semana pasada, por miedo, pero no porque su corazón tenga el deseo de escuchar la palabra. A muchos niños los hemos tratado o queremos que se comporten como si fueran ya adultos. Ahora, si tienes un demonio de Tasmania en tu casa, hermanos, ten cuidado. Pero tampoco les podemos ejercer una presión de un adulto. Tenemos que aprender a entender la edad que tienen y pastorear su corazón conforme a su edad. Hay 3 elementos en los cuales la crianza se reduce. El primero son reglas, disciplina y corrección. Las reglas es el conjunto de normas que se establecen en una sociedad para mantener el orden. En tu casa, hermanos, mire, yo no sé si tienen reglas en su casa, hermanos, o no tienen reglas. ¿Por qué pregunto eso? Porque vienen a la iglesia y parece que no conocen lo que es una regla. No son respetuosos, son desordenados, son, perdónenme, hermanos, son unos demonios. Porque no hay reglas. No hay reglas. No hay un horario de dormir, no hay horario de levantarse, no hay horarios para que hagan actividad. ¿Sabes qué? Muchos niños o jóvenes se la pasan todo el día en el teléfono. No hay reglas. No tienen horarios. El joven se puede levantar a las 10 de la mañana a jugar Xbox y se duerme a las 8 jugando Xbox. Y sueña jugando Xbox. Y no hay reglas. No les enseñas a tus hijos responsabilidades, obligaciones y deberes. Por eso se crean holgazanes. Y después estamos: pastor, mi niño es un flojo, no lo quieren contratar, no sabe hacer nada. Felicidades, esa es su obra maestra. Felicidades, usted creó esa obra maestra, esa monstruosidad, usted lo creó.
Queridos hermanos, tiene que haber reglas. La otra es disciplina, como lo que estamos viendo ahorita, la manera de instruirlos. Y la crianza, hermanos, la crianza, o lo que vimos ahorita, que es la segunda, es que la corrección es el tratar de enseñarles lo que está bien y lo que está mal, sujetarse a las normas divinas. Estos tres elementos, hermanos, de la crianza van a tener funcionalidad a medida que nosotros aprendamos a comunicarnos con nuestros hijos. Por eso primero estoy hablando de comunicación antes de la vara, porque nosotros lo hacemos al revés. Vamos como los policías de aquí: pegamos y luego preguntamos, encerramos y luego preguntamos, castigamos, insultamos, gritamos y luego después, ¿qué pasó? No, hermano, ya cuando tú ya le pegaste, ya lo casi ya lo malmodeaste, y luego le quieres decir: hijo, ¿qué pasó? Dime qué pasó. Ya no te va a contestar, ya no te va a responder qué pasó. O incluso muchas veces: no, es que las cosas no fueron así, pero tú me acabas de pegar injustamente. Y decimos: bueno, no pasa nada, un golpe más, te lo doy por adelantado. En lugar de poder decir: hijo, perdóname, no debí de haberte pegado sin saber qué estaba pasando primero. Ahora, cuando hablo de la comunicación, estoy diciendo que todo lo que nuestros hijos digan tiene que ser verdad, o hay que creérselo. Simplemente estoy diciendo que hay que indagar y conocer su corazón, ver qué hay en ellos, poder llegar a la profundidad de su corazón. Ahora, hermanos, tomé algunos elementos del libro del Dr. Ted Tripp, del corazón de un hijo, para ver los tipos de tipos de comunicación que hay o que debemos implantar al momento de relacionarnos con nuestros hijos. Para que estas tres normas funcionen, hermanos, y estos tipos de comunicaciones funcionen, nosotros necesitamos, hermanos, entender que aplicar una comunicación acertada nos va a abrir el panorama para poder ver cómo ayudar a mis hijos y desde qué área yo puedo llegar a atacar un problema que está sucediendo. Llega un muchacho, llega un joven a la casa, está enojado, avienta la puerta y le grita a su madre: no me hables, y se encierra. La mamá le dice, como típica mamá latina: llegando tu papá vas a ver. Llega el papá, más frustrado que animado, y le dice: gordo, viejo, negro, pelón, no sé cómo le diga, tu hijo entró a la casa, me azotó la puerta, me gritó y me dijo que no le hablara. Ahí arréglatelo tú. Y llega la mamá, llega el papá, abre la puerta y empieza a gritarle a su hijo: es la última vez que tú le vuelves a gritar a tu madre. Ella es tu madre y la respetas. Le vuelves a gritar y te voy a dar una bofetada que los dientes los vas a terminar recogiendo hasta el cerro que dice lee la Biblia. Y te vas a quedar chimuelo y así te voy a llevar a la escuela. Sale el señor arragándose la camisa diciendo: ya lo regañé, ya lo discipliné. Pero yo quiero preguntarle a ese padre de familia que hace eso: ¿qué resultados produjo en el corazón de su niño? ¿Cuál fue la enseñanza? ¿Lo animaste a mejorar? ¿Le diste instrucciones? ¿Le advertiste acerca de lo que le puede traer consecuencias con ese carácter? ¿Viste un cambio en su vida? ¿Lo ayudaste? ¿Entendiste qué le pasaba? No. Pero tú crees que ya lo disciplinaste, tú crees que ya hiciste tu trabajo. Hermanos, discúlpeme, pero tener hijos no solamente es darles ropa, zapatos y comida. Tener hijos es un trabajo muy arduo, 24 horas, 7 días a la semana. Tener hijos es escudriñarlos, es vigilarlos, es estar pendiente de ellos, es hablar con ellos todo el tiempo. Tener hijos no solamente es para llenar la casa llena de chiquillos. Tener hijos, hermanos, es un trabajo muy arduo, que cuando llegas del trabajo bien cansado, 8 o 9 de la noche, ellos necesitan que papá les hable. Y papá tiene que estar listo. Muchos de nosotros, hermanos, tristemente no estamos haciendo un buen trabajo como padres. Ted Tripp, hermanos, nos enseña algunos métodos de comunicación que nos van a ayudar a pastorear el corazón de nuestros hijos. Número 1, el ánimo.
ánimo. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros hijos, dice el autor, necesitan una comunicación diseñada para inspirarles y llenarles de esperanza y de valentía. Hermanos, muchos de nuestros hijos, hermanos, llegan a decir: papá, es que no puedo cambiar. Papá, es que estoy batallando mucho con esta situación. Papá, no puedo, quiero, intento, pero no puedo. Y los papás llegan a perder la paciencia al punto de que dicen: pues cambia ya. Pues ya es hora de que cambies, ya es hora de que hagas algo. Siempre la misma cantaleta que no puedes. Y pasamos inmediatamente al método favorito de todos los papás: reprensión, gritos. Creemos que así él ya va a cambiar. Usted tiene un pastor gritón y usted no cambia. ¿Usted cree que sus hijos van a cambiar cuando usted les grita? No, no van a cambiar. Ahí es donde entra el ánimo. El ánimo implica poderle mostrar a nuestro hijo cómo la gracia de Dios puede capacitarle en esas luchas. Hijo, no puedes cambiar. No, no puedes cambiar. La Biblia nos dice que somos pecadores. Yo tampoco puedo cambiar muchas áreas de mi vida, pero mira, vamos a hacer una cosa. Dice la palabra de Dios que no hemos combatido hasta la sangre luchando contra el pecado. ¿Qué te parece si todas las noches antes de irnos a dormir oramos por tu pecado? Escríbelo. Tú dile: Señor, ayúdame, yo no puedo. Dame una dosis de tu gracia. Yo haré lo mismo con mis pecados. Y vas a ver, hijo, cómo Dios nos va a dar la gracia para poder transformar lo que nosotros no podemos transformar. Eso es animarle. Lo estoy exhortando, lo estoy llevando al punto de que entienda que hay esperanza para su conducta. Hermanos, muchos de nuestros hijos quieren luchar contra el pecado, pero no saben cómo. Pero llegamos inmediatamente con este tipo de: pues cambia ya. ¿Y cómo? ¿Dónde está la instrucción? ¿Dónde está la enseñanza? ¿Dónde están tus consejos para que lo haga? Creemos que ellos automáticamente van a hacer todo. El segundo método de comunicación es la corrección. La corrección, hermanos, ayuda a nuestros hijos a entender que algo anda mal conforme a las normas y a las reglas que Dios ha puesto. La corrección permite a nuestros hijos evaluar su conducta con los estándares de que Dios nos ha dejado, permitiendo que ellos sean llevados a una autoexaminación y a un reconocimiento de su pecado. Hablarles con corrección es tratarles de enseñar que lo que acaban de hacer, las decisiones que acaban de tomar, no fueron las correctas, y mostrarles bíblicamente por qué no fueron correctas y llevarlos a una autoevaluación. Mira, hermanos, algo que al apóstol Pablo le funcionó mucho en sus cartas y que es un método, hermanos, de persuasión dentro de la retórica griega, eran las preguntas retóricas. Una pregunta retórica era: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es lógica: de ninguna manera. Una pregunta retórica para nuestros hijos es: hijo, ¿tú crees que lo que acabas de decir, hacer, le agrada al Señor? ¿Cuál es la respuesta? Él lo sabe. Eso lo va a llevar a un autoexamen. Hijo, ¿tú crees que la forma en la que tú te comportas a Dios le agrada? ¿Tú crees que la forma en la que tú acabas de ahorita de contestarle a tu maestra fue la forma correcta? ¿Tú crees que Dios puede bendecir tu vida así, mijo? Eso los va a llevar a un autoexamen. No necesitamos reprensión todavía, simplemente con corrección. De ahí pasamos al siguiente método, que es la reprensión. Y cuando ya es la reprensión, hermanos, otra vez, la reprensión es la censura de la conducta, no gritos. ¿Quién nos enseñó a nosotros que reprender a alguien necesitábamos gritar? Bueno, no voy a preguntar eso. Quizá va a ser una pregunta incómoda para usted, o guárdela en su corazón. Pero ¿cuántos no han sido regañados con gritos? ¿Cuántos sus papás no los han tratado a gritos o no los trataron con gritos? Las mamás se frustran: es que te tengo que gritar porque si no te grito no entiendes. Vuelvo a lo mismo: el hijo va a hacer lo que le mandaste a hacer, no porque le gritaste, sino porque te está viendo airado. La gritería no sale de la nada, la gritería sale cuando alguien está enojado. El hijo tiene miedo a tu reacción posterior, no a tus gritos. Y cuando crezca, ya no le va a tener miedo a tus gritos. ¿Sabes qué va a decir? Vieja histérica, loca. Ya no te va a tener miedo a tus gritos.
O te va a hablar por teléfono y le vas a gritar y te va a decir: a mí no me ande gritando, y le cuelga. Va a llegar un momento en el que tú ya gritos, ya no lo vas a poder hacer entender porque nunca lo hiciste entender. La reprensión es censurarlos. Es un sentido de alarma, un choque, consternación, llevar al hijo a que entienda la gravedad de su pecado. Te voy a mostrar un texto de reprensión sin gritar. Natán llegó a David, le contó una historia. David dice: ese hombre debe morir. ¿Y sabes qué le dijo Natán? Simple y sencillamente: David, tú eres ese hombre. Eso fue una reprensión. Natán no necesitó gritarle a David. No necesitó decirle: es un pecador de lo peor. No. Nada más le ilustró el pecado en alguien más, alguien ficticio, para hacerle notar a David la gravedad del pecado. Y cuando David hace el juicio y le dice: ese hombre eres tú, David dice: ah, caray, mi pecado fue muy grande. Y la paga del pecado es muy grande. Hermanos, no necesitamos gritar para reprender a nuestros hijos. Puedo llegar con mi hijo y decirle: ¿sabes qué? Ven para acá. A ver, me dice la maestra de escuela dominical que le pegaste a un niño y le sacaste un diente, lo lastimaste y le sacaste la sangre. A ver, hijo, déjame decirte una cosa, que lo que acaba usted de hacer es un pecado grande ante Dios. Mire, la Biblia dice que cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de homicidio. La Biblia dice que usted es un homicida, porque su intención era lastimar físicamente a su hermano. ¿Sabes qué estoy tratando de hacerlo? Estoy censurando su acción. Pero no solo su acción, sino le estoy llevando a la raíz del problema. Hijo, usted acaba de cometer un pecado. Usted ha mostrado a su prójimo que lo aborrece. Mira, nadie le quiere pegar a nadie, hijo. Nadie viene y: ay, te quiero pegar porque se me antojó. A menos que tienes la intención de lastimarle. Eso es reprenderlo. Eso es reprenderlo. No necesito gritar. ¿Qué te motivó, mijo? Mija, ¿qué te motivó a pegarle a Juanito? ¿Por qué le pegaste así? Muchos niños van a responder la pregunta sabia: no lo sé. Y muchas mamás: ¿cómo que no lo sabes? No, hijo, déjame cambiarte la pregunta. ¿Qué te llevó a pegarle a Juanito? Ah, no, es que Juanito me jaló el pelo y me dijo que mi mamá era mejor que la suya, que su mamá era mejor que la mía. Ok, ya estoy entendiendo que él reaccionó de esa manera en base a algo que percibió. Entonces yo tengo que corregir el pecado ahí. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Eso es reprensión. Reprensión no son gritos, nada más es censurar la acción. Es ponerles una alarma, hacerles ver que lo que hicieron, ese pecado va a traerles grandes consecuencias. Qué diferente serían nuestras casas si estos principios los lleváramos en nuestra vida y en nuestro corazón. Siguiente, hermanos, no voy a tardar más tiempo. Instrucción. ¿Qué quiere decir instrucción, hermanos? Enseñanza. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Usted y yo damos por hecho que ellos ya saben todas las cosas, pero necesitamos instruirles. Necesitamos enseñarles cómo. Si yo ahorita te digo, hermano, todos el día domingo, la siguiente semana, me van a hacer un sermón y me lo van a venir a exponer, la primera pregunta que va a salir en su cabeza es: ¿cómo le voy a hacer? No sé hacerlo, necesito saber cómo se hace. Imagínate que llegas al trabajo y te dicen: ¿sabes qué, hermano fulano? Vas a operarme este tractocamión y me lo vas a llevar de aquí a aquella calle y me vas a entregar ese paquete. Y la persona va a decir: ¿cómo funciona este tractocamión? Yo nunca he manejado un camión. Si a mí me suben a un tráiler, hermanos, a trabajar en el tráiler, yo nada más le sé el estándar y sé meter sexta, no sé meter 15, 14 velocidades y que el dual, yo eso no lo sé. Yo necesito saber cómo.
Muchas veces le decimos a nuestros hijos que hagan ciertas cosas, pero nunca les decimos cómo. ¿Cómo? Siguiente, advertencia. La comunicación también tiene que llevar advertencia. Por ejemplo, hermanos, vemos en el libro de Proverbios una advertencia. Hijo mío, perdón, dice: mira la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni señor. Le dice por qué necesita quitar la pereza de su vida. Más adelante dice que la persona que vive en pereza es servidor o será esclavo de otro. Esa es una advertencia. Si no trabajas y eres un perezoso, te va a pasar esto. Todos conocemos los señalamientos de advertencia, hermanos, los triángulos amarillos fosforescentes. Eso nos dice que no hagamos algo, y si lo hacemos puede traernos consecuencias terribles. La Biblia es un libro de advertencias. Proverbios es un libro de advertencias. En el proverbio que acabamos de ver, dice el versículo número 21: ¿por qué no debo de juntarme con bebedores ni comilones? Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir sus vestidos rotos. Eso es una advertencia. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren: ven con nosotros, tengamos todos una bolsa, acechemos sin motivo al inocente, derramaremos sangre, los haremos tragar vivos como al Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus caminos corren a sus mal, y sus pies van presurosos a derramar sangre. Esa es una advertencia. Enseñanza. La Biblia lo dice en Efesios, que debemos de criar a nuestros hijos en amonestación del Señor. La palabra amonestación es enseñanza. El Señor les dijo a los judíos en la ley, en Deuteronomio 6: y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando salgas, cuando vayas aquí y allá. Todo el tiempo vas a decirles a tus hijos estas palabras, les vas a enseñar. ¿Sabías tú que en la ley judía no había adolescencia? Era la niñez y de ahí pasaban a la edad adulta. A los niños se les enseñaba a ser hombres desde los 13, 14, 15 años. Rigo mencionaba ahorita algo en una de sus muchas herejías. Mencionaba que a lo mejor María pudo haberse casado a los 15, 16 años según algunos historiadores. Bueno, ¿por qué se casaban a esa edad? Tú concibe que tu hijo se case a los 15. Hermano, los de 15 años no se saben ni bañar bien. Las mocosas salen con todo el pelo ceboso, con la boca sin lavar. Los muchachos no saben ni limpiarse bien. No saben hacer nada, no saben agarrar un martillo, no saben ni darle vueltas a un tornillo. Le dan vueltas a un tornillo y resulta que es un clavo. Por todo les duele, son bien flojos, no trabajan, no se quieren levantar, todo les cansa, todo les da sueño, todo les aburre. ¿Verdad, Dilene? Ella dijo: me está viendo mi maestro. Sí, hija, es que vi tu pelo ceboso. Hermanos, pero a los 15 años, ¿por qué se casaban? Porque ya se les había enseñado a ser hombres y mujeres. Se les enseñó. Uy, hermanas, ¿cuántas saben hacer tortillas de harina? Levanten su mano. ¿Cuántas saben hacer tortillas de harina, comida de rancho así? Ay, hermanas, déjenme las guardo en un museo antropológico. Déjenlas congelo como al Capitán América, porque las voy a necesitar en unos años. ¿Qué va a ser de las tortillas de harina hechas a mano con esta generación que viene? Pura tortillina tía Rosa, puro plástico. Mire la otra en la tienda ahí. En vez de decir: enséñenme. ¿Para qué hablas, hija? Los hombres, a ver, ¿cuántos hombres sabían trabajar en el campo? Levanten la mano, agricultores, o que saben hacer una casita, construir un techito, que tienen algún oficio. No, esta gente, déjenlos, también los congelo. ¿Te estás promocionando para casarte, hijo? ¿Cómo? Ah, ok, ok. Con él nos equivocamos, hermano. Pero, hermanos, hoy los jóvenes de ahora no saben nada. Pastor, ¿cómo plancho una camisa? La queman.
Vienen con toda la camisa que parece que se la metieron a la boca y la mascaron y se la vomitaron. No saben hacerse un huevo. Y bueno, ahorita que mi esposa no está, yo tuve que aprender a cocinar. Cuando ella se embarazó de Iker, 7 meses, no pudo levantarse, yo tuve que aprender a cocinar. Bendito YouTube, ahí está ahorita. Me está salvando la vida el YouTube. Cuando yo me iba al colegio bíblico, mi mamá dijo: mi hijo, te voy a enseñar a planchar porque yo no quiero saber que andas con la camisa arrugada. Y hermanos, las muchachas del colegio son crueles, hermanos. Son crueles las muchachas del colegio. Ahí viene el mascado. Ahí viene, hermanas, son crueles. Yo siempre miré bien pulcro, bien planchadito, porque sé hacerlo. Hoy en día los hombres, si no les dan un trabajo de oficina, no trabajan. Vea, Jonathan, no quieren. Hermanos, es enseñarles. Hijo mío, esta decisión no está bien, mira, por esto, por esto, por esto, por esto. Y por último, hermanos, termino, que aunque este método de comunicación no es directamente con el hijo, se aplica a hacerlo junto con él. Oración. La oración. Ahorita se rieron de mí los jóvenes, no sé por qué se rieron de mí. Estaba orando a la hora de la comida y le dije: Señor, dales a los jóvenes dominio propio para que no coman cosas que no deben de comer. Gracias por haberlos hecho entender que necesitan tomar una dieta. Amén. Y se estaban riendo de mí. Hermanos, la Biblia nos dice que oremos por todo. Yo a veces estoy con Iker y Carlitos orando y digo: Señor, ayude a Carlitos porque tiene un carácter que ni mandado a hacer. Ayuda a Iker porque mira esto y aquello, y el Iker está nomás viendo y como que pero le estoy diciendo: hijo, ¿sabes qué estoy haciendo? Estoy yendo con nuestro Padre Celestial a decirle que te cambie. Iker tiene en su casa una lista, una hojita de color azul cielo, donde vienen todos sus pecados que él escribió, que él está pidiendo a Dios cambiar esos pecados. ¿Y sabe qué hacemos, Iker? Véngase, vamos a orar. Ore por sus pecados, yo voy a orar por tus pecados. Y estamos orando con él: Señor, cambia a Iker en esta área. Y él mismo ora: Señor, cámbiame en esta área, yo no puedo cambiar. La oración nos ayuda. Y le enseño a mi hijo que confesar sus pecados y apartarse le va a traer grandes bendiciones. ¿Cuántas veces ora usted con su hijo? ¿Cuántas, hermano? ¿Cuántas veces ponen los pecados delante de Dios? Hijo, Señor, no podemos cambiar esto. ¿Cuántas veces usted ha podido llevar a sus propios hijos a que vayan al Señor a confesar sus propios pecados delante de usted? ¿Cuánto? Mira, hermanos, con esto yo concluyo. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque este tipo de enseñanzas he ido aprendiendo conforme va la marcha. Yo no soy un maestro en el arte de ser padre. Yo tengo apenas 9 años de casado. En abril, si Dios quiere, cumplimos mi esposo y yo 9 años de casados. Y yo no nací con un manual bajo el brazo de cómo ser padre. Pero sabe una cosa, como me interesan mis hijos, agarro la escritura, compro material y me pongo a estudiar. Y me pongo a tratar de enseñar y aplicar lo que estoy leyendo, porque me interesan mis hijos. Y sabe que lo que yo le comparto a usted hoy no es conocimiento solo personal, de todo lo que he tratado de estudiar para tratar de hacerle a usted un menú muy, muy básico para que usted aplique. Pero ya si usted no lo quiere hacer, hermanos, yo no voy a dar cuenta por sus hijos, usted va a dar cuenta por sus hijos. Yo daré cuentas por los dos que están aquí conmigo. Y yo le dije a mi esposa: mira, cariño, yo he tratado de ayudar a los jóvenes, hemos tratado de aconsejar a sus papás, les hemos dicho que vayan, que lleven a sus hijos a las reuniones, que hagan esto. Mira, ya les hemos enseñado, ya les hemos dicho y parece que les entra y les sale. Pues vamos a hacer una cosa: el éxito tuyo y mío no se va a ver en que los hijos de los hermanos cambien. El éxito tuyo y mío se va a ver en que nuestros hijos tengan temor de Dios, y cuando nos presentemos delante de Dios, tú y yo vamos a poderle rendir a Dios cuentas buenas. Señor, estos hijos me entregaste, son una herencia tuya. Mira, te entregué hombres temerosos de Dios. Cumplí lo que dice Malaquías 2:15. Una descendencia para Dios. Aquí están, Señor, yo ya acabé. Ese es mi trabajo. Usted debería decirle al Señor lo mismo: Señor, ayúdame con mis hijos.
Usted puede ser el ejecutivo más famoso del mundo, puede ser el predicador más elocuente del mundo, puede ser usted el hombre más rico del mundo. David fue el rey más grande de los reyes de Israel. Es el de su linaje vino el Mesías, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero déjame te digo algo, como padre fue un fracaso. Absalón, Adonías, Abnón, Tamar, ¿dónde están? Salomón fue, y digo mediano, porque al final de sus días se apartó. Roboam, su nieto, dividió el reino. La debacle de Israel no vino por manos enemigas, vino por el propio linaje de David. Y después Judá ya no fue nada relevante hasta que vino Cristo. ¿Así quieres ver tus generaciones? Perdidas, destruidas, afectadas. Síguele como vas. Hermanos, estos principios no son para que los apliques para agradarme a mí, son para su propio bien, hermanos. Para sus hijos, para su futuro, para su familia. La semana que entra vamos a ver la vara. Puestos de pie, vamos a orar.